Bueno, hola, bienvenidos a Ticoiro Responde. Este es nuestro microprograma. Todas las semanas pues nos conectamos por Facebook para compartir un poco de cerveza, hablar algunos temas de interés, preguntas que nos presenten nuestros clientes. Y para el día de hoy vamos a hablar de las levaduras Quebec. Desdichadamente no creo que lo esté pronunciando bien. Pero bueno, ese es el tema del día de hoy, un tipo de levadura muy interesante que ha ganado popularidad en años recientes y bueno, que es una interesante opción para cerveceros profesionales y caseros trabajar este tipo de levaduras. Entonces, bueno, mientras se nos va uniendo gente en el Facebook, pues siempre recordar, agradezco que cualquier pregunta que tengan la dejen en la sección de comentarios. Las estaremos revisando al final de la presentación y tratando de darles respuesta en todo lo que nos consulten. Pero por favor vayan dejándolas en el buzón de comentarios, puesto que en ocasiones tal vez termino la presentación antes de tiempo y resulta que se me quedó alguna pregunta. Entonces, vamos con la presentación. Y bueno, lo que queremos hacer entonces el día de hoy es hablar qué son las levaduras Quebec. Nuevamente, disculpa si lo pronuncio mal. ¿Qué las hace diferentes? Conocer un poco de su historia, de su origen, entender sus usos o su uso y sus ventajas. Entonces, el origen de este tipo de levaduras viene de Noruega y está asociado con la tradición de las farmhouse ales, básicamente cervezas de granja, podría ser la traducción. Y este es el tipo de cervezas que consumían los trabajadores de los campos durante el verano, para refrescarse, para alimentarse cuando estaban trabajando. Entonces hay toda una tradición asociada a este tipo de cervezas, tanto bueno, en esos países escandinavos como en la zona de Bélgica, Francia, etc. Lo que es la levadura hoy en día, tal como la conocemos, como la trabajamos, como la compramos, ha ido por un proceso de domestificación. Algo hasta cierto punto con lo que uno ve, por ejemplo, en el caso de las razas de perros. Igual como el hombre a través del tiempo domesticó a los perros y fue haciendo cruces y seleccionando lo mejor de las razas hasta llegar a lo que tenemos hoy en día de razas de perros. Lo mismo pasó con las levaduras. Los cerveceros fueron seleccionando aquellos lotes de cerveza que eran exitosos, que sabían bien, y descartando los que no. Y conforme vino el avance de la ciencia, luego se pasó a que los laboratorios pudieran seleccionar esas cepas de levadura y preservarlas en su forma pura, y muchas veces eso es lo que recibimos cuando compramos un paquete de levadura, ya sea líquida o sea seca. El farmhouse sales es otra historia completamente diferente. Esto es toda de cierta forma, es toda una tradición que se mantuvo, no vino con ese cambio que se dio a inicios de la pasteurización, sino que se mantuvo. En Noruega esta tradición se mantuvo por medio de esa comunidad que seguía elaborando cerveza y se mantuvo oculta ahí en esta zona. Hay otras zonas de interés también, que se habla de los farmhouse ales, y que se mantuvo y se siguió utilizando la misma levadura hasta la actualidad, pero un poco desapercibida para el resto del mundo. Entonces se le atribuye al señor Lars Garström, nuevamente probablemente no lo voy a decir bien, que es un científico, un blogger, el interesarse por esta levadura, hacerla pública y llamar la atención. Entonces muy interesante, porque una sola persona
debido a sus esfuerzos propios de investigación, de documentación, de documentar esa historia de la tradición noruega de cerveza, revive o trae más bien al tiempo actual, al conocimiento del resto del mundo, un tipo de levadura que tiene unas características bastante especiales. Entonces vamos a aprender un poquito de qué son estas levaduras. Lo primero es que eran levaduras que la forma en que se preservaban era, se preservaban, era básicamente recolectándolas, secándolas. Y esto lo hacían en artefactos de madera, estas argollas de madera que estamos viendo por ahí, o un tipo de pendiente, podríamos llamarlo, construcciones de madera que son porosas, que sumergían en el mosto en fermentación, sacaban ese artefacto y secaban entonces la levadura para luego utilizarla en el siguiente batch. Si ese artefacto se nos llegaba lleno de moho, pues ya ahí tenían que descartarlo, pero técnicas muy interesantes, por ejemplo, en algunas ocasiones se utilizaban para secar ceniza, por ejemplo, se utilizaba la ceniza sobre la madera para ayudar a secar la levadura, preservarla. Había otros métodos que se generaba un tipo de queque utilizando harina, etcétera, etcétera. Entonces, bastante interesante las técnicas que utilizaban ellos, y estas técnicas todavía hoy por hoy, si vas a estas zonas de Noruega y buscas estas cervecerías tradicionales, esta tradición que tienen allá, todavía encuentras este tipo de forma de preservación de la levadura. Entonces, lo que hizo este señor Lars fue documentar todo lo que sucedía con esta levadura, agarrar muestras y enviarlo a laboratorios de Estados Unidos. Y la sorpresa fue que cuando llegaron y probaron la levadura se encontraron con características muy interesantes al analizarla, que bueno, eran cosas que los noruegos ya sabían, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que realmente hace diferente estas levaduras? Principalmente la característica número uno que llama la atención es la alta tolerancia al calor. Este tipo de levaduras pueden trabajar a temperaturas que van de los 25 a los 38 grados Celsius, lo cual cualquiera que ya ha empezado a hacer cerveza sabe que es algo bastante loco. O sea, realmente una levadura que te trabaje a temperaturas de 25 a 28 grados a 38 grados Celsius, estamos hablando que puedes estar en la playa haciendo tu cerveza y va a funcionar bien la levadura. Algunas han reportado que pueden llegar hasta los 40 grados Celsius. Esto es tremendamente beneficioso para cerveceros caseros en climas tropicales como acá en Costa Rica, y también vamos a hablar de las ventajas para cerveceros profesionales. Pero esta es la gran diferencia y lo que ha ayudado mucho a que se popularice tanto este tipo de levaduras, puesto que ayuda mucho a que el cervecero casero no tenga que preocuparse tanto del control de temperatura. Característica número 2, tiene una tendencia a producir el mismo perfil sensorial sin importar la temperatura. Entonces, lo que normalmente nosotros nos vamos a encontrar cuando trabajamos con una levadura Saccharomyces normal, es que conforme aumentamos la temperatura, pues va a ir aumentando nuestros esteres y nuestros fenoles. Los esteres siendo estas notas frutales, que puede ser banana, manzana, pera, melocotón, y los fenoles que cuando son agradables se nos presentan como notas especiadas, pero que cuando empiezan a ser desagradables se notan más como hule o la curita, esos olores que pueden ser bastante desagradables, y entre más aumenta la temperatura, ese tipo de aromas y otros efectos que se pueden dar empiezan a convertirse molestos, desagradables en la cerveza. Entonces, con este tipo de levaduras, no, con este tipo de levaduras, si fermentas a unos 25 grados o si fermentas a unos 32, no vas a tener variaciones tan drásticas como si tendrías
con una levadura normal. Cabe resaltar que tal vez no lo aclaré cuando hablamos de la alta tolerancia. Estamos hablando que pueden trabajar a estas temperaturas, pero generando perfiles muy limpios. Esa es la gran diferencia que tenemos. O sea, tenemos que no varían tanto en su perfil de aroma y sabor con cambios de temperatura, trabajan a temperaturas muy altas, pero esa fermentación va a ser muy limpia. Esa es la gran ventaja que le da a un cervecero casero trabajar con este tipo de levaduras. Tercer punto, es una fermentación muy rápida. Al estar trabajando en temperaturas tan altas, también tenemos que el metabolismo de la levadura pues va a ser bastante acelerado. Esto nos permite completar fermentaciones en periodos muy cortos, unos 48 horas, se puede hablar de 2 a 4 días en promedio, 48 horas en muchos casos. Una cerveza típica fermentada a una temperatura controlada, lo normal es que termine su fermentación primaria en unos 7 días. Entonces aquí tenemos un periodo de fermentación muchísimo más rápido. El cuarto sería una floculación también rápida. Floculación le llamamos al proceso en el cual cuando la levadura termina de consumir los azúcares, pues se precipita al fondo del fermentador, generando esa capa que tenemos al final y en el fondo del fermentador, perdón, y dejando la cerveza cristalina. Ese proceso en el caso de las Kveik va a ser bastante rápido. Entonces también nos acorta ese periodo de espera que tenemos en la fermentación. Son levaduras que tienen una tolerancia al alcohol bastante alta también. Se reportan tolerancias de hasta un 15% de alcohol, entonces podemos pensar en hacer cervezas bastante fuertes, bastante alcohólicas. Como estamos viendo en la presentación, actualmente en Estados Unidos pues se ha puesto un poco de moda este tipo de levaduras y pues ya hay bastantes ejemplos comerciales que se pueden conseguir por allá. Entonces, hablemos un poco de pues, las ventajas. Creo que ya con lo que hemos discutido, pues hay algunas que van a ser bastante obvias. Pero eficiencia, poniéndonos en el contexto de una microcervecería. La principal ventaja es la eficiencia. Estamos hablando que vamos a tener una producción mucho más acelerada, mucho más rápida y vamos a tener producción de costos energéticos. Imagínate lo que es para una cervecería que esté ubicada en la zona costera, en la playa, temperaturas de 30 y arriba de los 30 grados Celsius. Mantener sus fermentadores a una temperatura controlada, 20 Celsius, digamos que fermentadas 18 Celsius, pues eso es un gasto energético, ¿verdad? Y recordemos, no es lo mismo pensar en un lote pequeño de un cervecero casero de apenas 20 litros o una pequeña cervecería de 100 litros a ya niveles de 600, 800 litros o más, ¿verdad? Cada vez estamos necesitando de más energía para mantener esos volúmenes de líquido en la temperatura que deseamos. Esta es una levadura que, como estaba mencionando, tiene un carácter muy limpio de fermentación, a pesar de que fermentemos a temperaturas muy elevadas. Esa relativa neutralidad en su perfil de sabor la hace muy versátil para trabajar diferentes estilos de cerveza. Normalmente se va a hablar mucho de saisons, pale ales, IPAs, pero bueno, yo diría que hay diferencias entre los tipos de Kveik, pero en general cualquier estilo de cerveza donde la levadura no sea lo que más tenga que sobresalir, sino que esté más la presencia de las maltas, la presencia del lúpulo, podríamos estar trabajando con este tipo de levaduras. Su tolerancia a la temperatura obviamente ayuda muchísimo al cervecero casero que no cuenta con un equipo de control de temperatura, ¿verdad? Entonces esto va a permitir que aquellos que están a nivel casero pues no tengan tantos problemas con la temperatura, que ese es normalmente uno de los factores que más le complica al cervecero casero.
Bueno, este tipo de levaduras quise poner un poquito acá las culturas, cultura original, cultura de microorganismos, de levaduras, es lo que me estoy refiriendo acá. Y lo que tenemos por ahí son, en el lado izquierdo, en el cuadro de la izquierda, tenemos las zonas en Noruega donde se consigue esta cultura de cepas. Y digo cultura porque no es una cepa única de levaduras, sino que hay colonias de levaduras que forman parte de lo que llamamos el Quebec, la levadura. Realmente es una colonia, es un conjunto. Por ejemplo, si vemos por acá, Sigmund habla que nos genera aromas naranja especiado, Rubens naranja especiado, Stranda banana y melón, quería decir ahí. Ornindal, fruta tropical, caramelo de leche, Sores funky que genera, Evergarden, mango y piña. Si vemos entonces del lado derecho, están las que actualmente podemos conseguir por medio de la casa Y-Labs, que es con la que trabajamos en Ticovibra para lo que son levaduras líquidas. Y tenemos que la WP518, estas ya son cepas aisladas. Aquí ya estamos hablando de que se tomaron las culturas de las diferentes ubicaciones de Noruega, los laboratorios trataron y seleccionaron cepas específicas de esas culturas. Si tienes la oportunidad de ir a Noruega y traerte uno de estos pedazos de madera, pues hazlo, debe ser bastante interesante. Pero por ejemplo, si vemos la WP518, estamos hablando de un perfil muy limpio que resalta el lúpulo y que tiene una temperatura recomendada de 25 a 35 grados Celsius. La WLP519, la Stranda, tiene un perfil limpio nuevamente que resalta el lúpulo, temperaturas de 22 a 36 grados Celsius de fermentación. La WLP520 Sigmund tiende a generar notas de piel de naranja con notas terrosas y esta trabaja a 22-36 Celsius. Y la Hornindal tenemos que tiene notas intensas a fruta tropical, incluyendo mandarina, mango, piña, y puede trabajar de 22 a unos 36 grados Celsius. Estas descripciones son las que nos aporta Y-Labs. Actualmente en Ticovibra la que estamos manejando es la WLP518. Sin embargo, para los que no están tan familiarizados en cómo lo trabajamos, nosotros lo que hacemos es que trabajamos levaduras líquidas principalmente contra pedido. Entonces, cualquier levadura líquida de Y-Labs que te interese, nosotros la podemos traer, y lo que hacemos es que tenemos un calendario de importaciones. Entonces, cuando la fecha de la siguiente importación se está acercando, mandamos un comunicado a los que están registrados en nuestra lista de órdenes de Y-Labs para que nos hagan saber qué levadura le interesa que le traigamos. ¿Por qué lo manejamos así? La levadura líquida es un excelente producto, pero tiene una vida útil mucho más corta, entonces pues no podemos mantener una amplia variedad de tipos de levadura. Entonces lo que hacemos es que mantenemos unas pocas cepas siempre en inventario y las otras lo hacemos contra pedido. Entonces, si estás interesado, en el enlace que aparece por acá se pueden registrar en nuestra lista de correos para órdenes de Y-Labs y les llega la notificación cuando hacemos las importaciones para que puedan pedir las cepas de su interés. Nuevamente, la WLP518 es la que por el momento tenemos en inventario en Ticovibra. Algo muy importante también a mencionar, si no están acostumbrados a trabajar con levaduras líquidas, es muy importante entender cómo funcionan los iniciadores de levadura. No me voy a detener en ese tema el día de hoy, porque es un tema completamente aparte, pero tenemos un video en nuestro canal de YouTube que puedes visitar, ahí está el enlace, o entras a YouTube, buscas Ticovibra y ahí está el video de iniciadores de levadura. Bastante importante cuando trabajamos con levadura líquida, porque la levadura líquida, como mencioné, tiene una vida útil más corta. Entonces, cuando la compras,
mientras que un paquete de levadura seca tiene una vida útil de 3 años, una líquida son unos 6 meses y hay desde un momento que se produce, que se trae a Costa Rica, etcétera, etcétera, pues va pasando el tiempo. Entonces, cuando la levadura se va acercando a su fecha, no es caducidad realmente, es un best of, best before, o sea, una mejor antes de. Cuando ya nos vamos acercando a esas fechas, es mejor hacer siempre un iniciador de levadura para aumentar la biomasa y que podamos trabajar correctamente nuestra fermentación. Otro truco puede ser que si ya estamos cerca de esas fechas, pues en lugar de utilizar un vial de levadura, pues ya utilizamos unos 2 viales, 2 paquetes de levadura para inocular más células activas. Pero bueno, ahí les dejo el enlace del video, lo pueden revisar y si tienen dudas, por supuesto, nos pueden contactar y con mucho gusto las estaremos revisando. Ya que estuvimos hablando tanto de las farmhouse ales, me pareció que también debería mencionar una alternativa. Hoy por hoy no tenemos una Quebec que sea seca. Estoy seguro que pronto la tendremos, pero todavía no hay en el mercado con fermentes una de este tipo. Entonces, para aquellos que quieren trabajar levadura seca y que tienen problemas con temperatura de fermentación, la recomendación que yo doy es elaborar cervezas de tipo Saison, que es un estilo de farmhouse ale de Bélgica, y esta en particular tiene tolerancias de temperatura entre los 18 y los 28 grados Celsius, entonces pues no va a ser más de 30, ¿verdad? Como hacían las Quebec, pero ya 28 nos da un rango bastante interesante para trabajar. Esta tiende a tener un carácter frutal, floral y fenólico. Muy alta atenuación, es una levadura que va a dejarnos una cerveza bastante seca. Y bueno, en ticoira.com también encuentras una receta ya formulada, un kit de cerveza, entonces pues ahí está para trabajar una primera receta también. Y bueno, entonces pasando a lo que son las conclusiones, las levaduras Quebec permiten ahorros importantes en la producción para una microcervecería. Realmente algunos expertos consideran que esto es algo que va a cambiar un poco el panorama de las cervecerías conforme pasa el tiempo. Ya yo conozco algunos casos donde cervezas están trabajando varios de sus estilos de cerveza usando una sola cepa de Quebec y pues facilita el trabajo de los cerveceros caseros, esa es otra ventaja o conclusión, que no cuentan con sistemas de control de temperatura. Es una levadura guerrera, es una levadura que puede trabajar en condiciones muy extremas, que no es común para nada, y que podemos utilizar para diversos estilos de cerveza. Bueno, es una presentación relativamente corta, pero una levadura bastante interesante de probar. Ojalá que les haya gustado lo que hemos tratado el día de hoy y como siempre vemos si tenemos alguna pregunta entre los que nos están siguiendo. Entonces, por acá. Ok, por ahí saludos a José, a David, Ramón. Por acá hay algunas preguntas, vamos a ver. Ok, bueno, la primera pregunta creo que ya la cubrí, que eran las levaduras que tenemos para homebrewers, la WLP 518 y las otras serían contrapedido. ¿Qué nos puedes decir sobre utilizar estas levaduras para fermentar hidromiel, sidra u otros fermentos? Muy buena pregunta. No tengo la experiencia personal, mentiría si les digo otra cosa, pero he estado leyendo justamente en la página web de Y-Labs, está leyendo algunos de los comentarios y hay gente que menciona que la ha utilizado para hacer hidromiel específicamente con resultados muy buenos. Entonces no puedo hablar por experiencia propia, pero sí sé que se utiliza, sí sé que hay gente reportándola como exitoso, ¿verdad? Su uso.
Se pueden hacer lagers con levadura Quebec. No conozco que eso sea posible. Creo que sí va a hacer falta, ya para llegar a ese nivel de limpieza, creo que no. Este tipo de levaduras más bien se sienten más a gusto trabajando a temperaturas altas. Mandarlas a temperaturas tan bajas, nuevamente nunca lo he intentado, pero tengo entendido que no trabajan bien, más bien ellas necesitan estar en temperaturas calientes. Daniel nos pregunta que tendrán fecha para cursos presenciales. No, desdichadamente todavía no tenemos cursos para fechas presenciales. Hemos tenido mucho la pregunta y bueno, estamos tratando de cubrir ese espacio un poco con lo que son los videos, los programas en línea, pero bueno, sí, es realmente eh, eh, la situación en la que estamos, ¿verdad? Esperemos que eso vaya cambiando y que pronto ya podamos volver a tener esos cursos presenciales. Fernando pregunta por la atenuación rápida. Sí, es una atenuación bastante acelerada y la reabsorción de diacetil también bastante acelerada. Yo personalmente puedo hablar únicamente de la WLP518, no puedo hablar de las otras, no he tenido todavía el chance de probarlas. Pero realmente son increíblemente rápidos, ¿verdad? Si ves la documentación que Wild Labs da, ellos normalmente dicen que deberíamos de estar terminando una fermentación en 48 horas a 4 días. David menciona que la están usando mucho para High C IPAs en Argentina. Sí, de hecho, nuevamente, si ves las recomendaciones de Wild Labs, ellos hablan mucho de IPAs, hablan mucho de Pale Ales, y lo que hablan es que mucho el perfil que este tipo de levaduras brinda ayuda a resaltar el lúpulo. Entonces, por eso hablan mucho de que va bien con IPAs, con Pale Ales. Mau Aguilar nos dice, con lo de las lager me refería más a usar una en que fermente limpio en caliente y de un perfil similar al que daría una lager fermentada con W3470. Es limpia, pero es que no llega al nivel de una lager. En mi experiencia no llega a ese nivel tan bajo de esteres. Entonces yo no la compararía con una lager. Además, algo más que te aporta mucho al perfil de la lager es las atenuaciones muy altas. No recuerdo la de todas las que tengo, de esas 4 que tiene Wild Labs, pero hasta donde yo recuerdo andan en atenuaciones alrededor del 80 y algo por ciento, que es un medio alto, pero para poder lograr un perfil de una lager necesitas atenuaciones bastante más pronunciadas. Yo no la consideraría una lager, así sería como lo expondría. Creo que siempre hay una presencia estéril, siempre hay una presencia que puede haber de fenoles también. Entonces no creo que podamos llegar a comparar a que exactamente vas a ver a una lager. Igual, hay que probar, ¿verdad? Y probar diferentes recetas. Tampoco puedo decir que he hecho cientos de recetas y que te lo puedo asegurar, ¿verdad? Ahí siempre toca un poquito de experimentación. Ok, no veo más preguntas por el momento. Vamos a ver un chancecito más. Bueno, mientras, por si llega alguna otra pregunta, como es costumbre, siempre me gusta utilizar este espacio para invitarlos a apoyar las cervecerías costarricenses. Ahorita estamos en tiempo de pandemia, hay mucho negocio pequeño que está siendo afectado. Entonces, bueno, si eres un apasionado por la cerveza artesanal, este es un momento perfecto para ordenarse unas cervecitas
en la casa. Las cervecerías artesanales todas están ofreciendo la opción de entrega en casa. Puedes ordenar también con nosotros en ticoirra.com o visita el sitio web de la Asociación de Cerveceros. Ellos tienen una página, cervezaencasa.com, que ahí donde encontrarás las opciones de quienes están dando este servicio y como te digo, lo puedes recibir en la comodidad de tu casa sin preocuparte mucho de estar saliendo. Bueno, creo que pareciera que estamos cubriendo las preguntas del día de hoy. De verdad que agradecerles mucho por habernos acompañado. Ojalá que les haya gustado y los invitamos a acompañarnos la próxima semana. Tendremos algún otro tema interesante que hablar de cerveza. Hasta luego y muchas gracias.